¿Cómo están? Soy Carlos Calderón. Este es el programa Perspectivas, que se transmite en Justicia TV. Estamos hoy día con Diego Tríez Paz, que es un literato, no sé si músico o cineasta, que ha escrito mucho sobre el país y que nos va a ofrecer su visión sobre este. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias Carlos por la invitación, encantado de estar acá contigo y poder conversar de lo que desees. Diego, ha salido publicado La lealtad de los caníbales. Tienes un epígrafe de Camilo José Cela que dice: no perdamos la perspectiva. Yo ya estoy harto de decirlo. Es lo único importante. ¿Y por qué es lo único importante? Porque la perspectiva tiene esta forma muy particular y muy personal de observar la realidad y su lejanía, distancia. Y creo que la perspectiva se está perdiendo mucho, no solo aquí en nuestro país, sino en el mundo. Vivimos una etapa muy delicada, que no todos ven igual. Y eh, perspectiva implica visiones distintas de la realidad. Visiones distintas de la realidad y también el peligro que implica que una base eh, se esté perdiendo, ¿no? Una base sobre la cual los ciudadanos en el mundo eh, tenían cierta, cierta confianza, ¿no? en ella. O sea, Y ¿te refieres a un unilateralismo sobre la mirada de las cosas? Es decir, que el mundo moderno nos presenta solamente una mirada, una óptica a la que todos seguimos casi sin reflexión. No, yo creo que la reflexión está. Yo creo que más bien la realidad nos está explotando a todos los ciudadanos del mundo en la cara y nos está explotando de la peor manera, porque no solamente es lo que está pasando en este país, donde hay una convulsión social, hay mucha tristeza, hay mucha violencia incontenible, sino en el mundo esa violencia se está reproduciendo con lo que vemos en Gaza, con lo que vemos en Ucrania, con esta incertidumbre que tenemos ya todos. Yo vivo en París, pero la incertidumbre está presente, ¿no? No solamente en términos de violencia, guerras, genocidios, sino ¿Y qué también te parece este silencio estruendoso con respecto a lo que sucede en Gaza? me parece triste. No, más allá, no de los ciudadanos en general, sino de los gobiernos, ¿no? Bueno, esa es la geopolítica actual, lo que está pasando en la Unión Europea, en donde yo estoy, y soy ciudadano también, porque soy peruano y francés ahora, es vergonzoso, ¿no? Es decir, es una colaboración casi resignada, no solamente con la matanza indiscriminada de palestinos, sino también con este presupuesto irreal que se le ha aprobado al presidente estadounidense, ¿no? Que nosotros vamos a pagar. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Es el presupuesto de 5% en financiar guerras que matan niños. Entonces, esa es la perspectiva un poco mundial ante la cual creo que todos los ciudadanos en el mundo tienen cautela y tienen miedo, y el silencio evidentemente es parte de eso, porque hay mucha gente que no quiere hablar porque pierde trabajo, porque los amenazan. Los mismos personas famosas están comenzando a hablar tímidamente, a hablar genocidio. Había que ser valiente para decirlo y también pues tener una posición en la cual perderlo casi todo no implicara ese sacrificio. Entonces, el silencio también por momentos se puede entender. Felizmente, cada vez más se habla de esto que es una pesadilla en pleno siglo XXI. Digo, además de esta visión sobre lo que sucede en el mundo, tú presentas en La lealtad de los caníbales una visión sobre el país, una visión bastante triste, eh, casi como si el país no tuviera solución. ¿Tiene solución los Claro que problemas sí, que pasan en el país? una solución política la tiene. ¿Cuáles serían esas soluciones? Bueno, yo creo que la conciencia ciudadana debería empezar a ver qué tiene alrededor. ¿Qué tenemos alrededor? Tenemos, hablando solo de Lima, ¿ok? Por ahora, porque esa novela está ambientada en Lima antes de los sucesos que tenemos ahora. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos un país sitiado por la extorsión, sitiado por el sicariato,
donde se ataca a la clase popular, a las personas que trabajan en el mercado, a las personas que son choferes de buses, a la clase popular. Y también tenemos una Lima que tiene una suerte de cerco, donde hay distritos beneficiados que no ven tan de cerca esa violencia. A veces se escapa un poquito, ¿no? Pero son los conos los que están realmente sufriendo esta violencia. Y entonces esa situación de desigualdad explica el Perú. ¿Cómo hacemos para revertirlo? Primero hay que votar bien. ¿Cómo hacemos para votar bien si tenemos unos papelógrafos inmensos como no sé cuántos partidos? Hay que hacer política, hay que recuperarnos, hay que hablar, hay que ponerse de acuerdo y hay que vencer en política. Mira, tú tienes una expresión acá, la subrayé, de verdad me pareció muy interesante. Dice, la democracia no sirve. La gente vive con la cabeza enterrada en sus teléfonos. Todo se olvida. Este país ha sepultado hasta los que aún no aparecen. La democracia no sirve. ¿Sirve la democracia? ¿No sirve la democracia? La democracia sirve. La democracia sirve. Está hablando de un personaje y está hablando de una situación específica. No te olvides que esa novela habla de la guerra y de las secuelas de la guerra y de los hijos de la guerra. Tenemos un mozo, Ishiguro, cuyo padre ha sido asesinado por un comando militar durante la época de Fujimori, y tenemos el personaje principal, el policía, cuyo padre fue asesinado por un comando de Sendero Luminoso. Dulcito. Sí. Entonces, no, más bien es el comandante principal, Y entonces, que un poco está dando la clave de la novela, ¿no? Pero, y ellos, digamos, viven con este rencor, evidentemente, y este trauma, que es un poco el trauma de todos. La memoria es un peligro en este país, cuando debería ser lo contrario, cuando deberíamos intentar entendernos para cambiar las cosas. Acá se vivió mucha violencia, eso no se responde con más violencia, eso no se responde con más represión, eso se responde con entendimiento, con conversación. Si uno cierra el lugar de la memoria, porque no se privilegia cierto discurso, lo que se está diciendo en el Perú es decir, mejor no hablemos y que todo siga igual. ¿Y cuál es la normalidad que tenemos ahora? Es la de la violencia. Porque lo que esa novela cuenta está lleno, impregnado de violencia. Y esta novela es previo a lo que tenemos ahora. ¿Y qué tenemos ahora? Hablábamos de extorsión. Pues hay un Congreso que ha dado leyes para favorecer a las bandas de extorsionadores. Y eso es una realidad. Entonces, la democracia no sirve cuando es una democracia meramente formal. La democracia sirve cuando cumple una función. Es en realidad un instrumento para algo. La democracia no sirve cuando se utiliza, ¿ok?, como está haciendo ahora de alguna manera, como un lugar al cual ciertas personas con ciertos privilegios, que no necesariamente son privilegios de poder, sino de aspiración a poder con ciertos medios, quiere entrar a un puesto público para ganar algo para sí misma. No se piensa en el colectivo, no se piensa en la ciudadanía, se piensa en su platita, wow, ahora mira cómo si uno se hace rico y hace como que legisla, y entonces ese es un buen modelo para ascender individualmente. En La lealtad de los caníbales, durante muchos momentos, es una novela dedicada a Lima, y por cierto, es triste, pero para mí siempre ha sido una carta de amor, porque yo soy limeño, y tuve mucho dolor al escribir esa novela. Pero es una carta de amor porque yo creo, soy un ciudadano que intenta ser solidario y empático, la empatía, importante para la democracia, la empatía. Entonces, esta novela habla de un Perú que se está derrumbando a todo momento. Y sin embargo hay detalles, hay destellos de esa solidaridad que necesitamos los peruanos. Entonces yo sí creo que la democracia sirve, pero una democracia real. Una democracia real. Dime, en este país que tanto queremos, en esta ciudad que tanto queremos, pasan cosas tan desastrosas como por ejemplo el tráfico. Le dedicas al tráfico unas expresiones, el tráfico se traga a los transeúntes. Si cruzas por el paseo peatonal sin mirar ya estás muerto. Si te roban y pones resistencia ya estás muerto. Cuidado que te meten mal hasta por un celular, etcétera. Cuidado con los taxistas. Eso es más o menos el peligro que pasa en la ciudad, ¿no? Uno transita a otros lugares, va a otros lugares y encuentra que, por ejemplo, el peatón puede pasar. Más bien uno se siente asombrado, el peruano se siente asombrado de que el auto pare. Y aquí, como lo mencionas en el libro, hay que dar una mirada hacia el lado derecho, claro, hacia el lado izquierdo, claro. No vaya a ser que alguien... En La Posición Infinita también le dedico un espacio al tráfico y habla de que uno tiene que dar la vuelta en 360 como la niña del exorcista, ¿no? Antes de pasar, porque está tan canibalizada la ciudad que algo que sucede, yo solamente lo he visto acá.
Nunca he ido a la India, donde hay mucha gente que muere fallecida. Pero yo solamente he visto acá que el carro, el automóvil, va por encima, o sea, tiene más privilegios que la persona que cruza por el paseo peatonal. Entonces, eso a mí me agrede. Y eso creo que las personas, lo más triste es que cuando uno está manejando, yo pues, he intentado cambiar el chip para manejar, o sea, no cambiar el chip, sino adaptarme un poco al hecho de que si yo, por ejemplo, dejo pasar a un peatón, puede ser que lo dejo pasar muy amablemente y viene otro y lo levanta. Entonces la gente llega al paseo peatonal y baja la cabeza como diciendo, bueno, si yo cruzo me van a matar. Tiene razón. ¿Por qué no cambiamos esa mentalidad? Y esa violencia, ¿qué explica esa violencia Ah, del individuo? Ya no hablo del colectivo, no hablo de los partidos políticos, sino la persona, el quien está manejando, que se convierte casi en un tipo psicótico, que quiere acabar con la vida de los demás. ¿Qué cosa crees que explica eso? bueno, yo creo que hay una silenciosa epidemia de salud mental en la ciudadanía que sufre precisamente de este individualismo feroz. Pero este individualismo feroz responde a un modelo de cómo organizar el país. Y este modelo de cómo organizar el país nunca favorece a la colectividad. Vea lo que pasó en el COVID. El individualismo es eso, nos hicieron creer que bajo un hashtag de Marca Perú éramos los primeros en el mundo. Y sin embargo, en el COVID desnudó nuestra realidad, y nuestra realidad, lamento decirlo, es que el país con más muertos en el mundo, y muchas por falta de oxígeno, un oxígeno que se había privatizado. La gente no quiere hablar de lo que yo digo, porque no les conviene. Entonces, la democracia significa hablar de esto. Dime, ¿y no crees que en esa visión casi el peruano está diciendo, Estado, no te necesitamos, o Estado, no me das nada, y por lo tanto yo tengo que luchar individualmente para obtener algo? No sé, cualquier cosa. Ese es el modelo que quieren imponer, pero al mismo tiempo tienes al peruano. Yo vivo en París y he dedicado una trilogía a mi país. Y yo siento que el peruano está muy orgulloso de su país, muy orgulloso. ¿Por qué? Porque tenemos todos los recursos para estar orgullosos, para ser un país extraordinario. El amor al Perú no cesa. Esa es nuestra gran contradicción. Queremos que las cosas cambien, pero no tenemos las herramientas para darnos cuenta que lo más importante no es el símbolo de lo que mostramos, de lo que tenemos. Lo que tenemos es enorme. Mira, Pero, sobre el amor del país tienes claro. una frase bellísima, es una pregunta, ¿cómo entender el amor y el orgullo que los peruanos mostraban por su patria cuando era claro que habían sido abandonados por ella? Y sigues, continúas, ¿no? Y eso es lo que sucede. El peruano, en efecto, creo yo, tiene mucho orgullo por su patria. Pero a la vez, a veces como que nos portamos, como que el individuo del costado no nos interesa, o hay que avasallar para poder progresar. ¿No? ¿Tienes la misma percepción? Tengo la misma percepción en el sentido en que lo que también vemos como ejemplo de las autoridades es eso. Se ha pasado de la política del diálogo a la política de la imposición. Se ha pasado de la política del vamos a gobernar por los peruanos a la política de no gobierno los peruanos y me subo el sueldo. Y agredo la miseria de la gente, porque en este país ahora hay miseria. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y yo creo, al mismo tiempo, discúlpame Carlos, que es más efectivo lo que yo estoy diciendo ahora acá, o espero que sea, que alguien llegue a mi libro y lo lea. Ojalá que fuera así. Pero también veo la realidad de las cosas. Y un libro es un elemento costoso para gente que con las justas puede comer. Entonces también debería haber acceso a la cultura. También deberíamos hacer que de la feria sea un espacio de debate, la feria del libro, un espacio de debate sobre lo que nos está pasando, no de embellecimiento de las cosas, sino más bien de enfrentarnos a la realidad para llegar a un acuerdo. ¿Y lo fue o no lo fue? En algún momento sí, yo creo que era un espacio interesante. Ahora yo lo he visto más, me parece que es una feria que funciona bien, pero no lo veo realmente su potencial de espacio público para debatir. Creo que se ensombrece con la idea de vamos a visitar al autor y a conocer los libros, y solo se trata de libros. Y las ferias de libros no se tratan de libros, se trata de diálogo, y para acceder a los libros o para traer nuestra experiencia de lectura a los libros, y que la lectura sirva no solamente como una evasor, sino para formar ciudadanía. Mira, otra de las miserias que muestras en La Lealtad
es la violencia contra las mujeres. Sí. Yo he subrayado varias expresiones, por ejemplo esta que de Blanca con Tyson. Óyelo bien, Tyson, y guárdatelo como un amuleto sagrado. A las mujeres solo las tocan o las insultan los cobardes. Y los cobardes no sirven para la vida porque son basura, los restos podridos de cualquier sociedad. Tienes otras expresiones de similar intensidad, también de Blanca. Ella y su hija y su tía estaban en peligro por ser mujeres. Si algo les pasaba siempre, sería su culpa por exponerse. Lo mejor que podían hacer, decía el comisario, era encontrarse un buen hombre que los protegiera. Esto de que una mujer salga a la calle en el país, en Lima, es también un momento doloroso para la sociedad. Cómo se comporta la sociedad, cómo agrede con la mirada, cómo agrede con los gestos, con las expresiones, con los insultos, con la mano, ¿no? Físicamente. Físicamente. No hay que olvidarnos de las niñas, lo que está ocurriendo en las niñas en la selva. No olvidamos que hay leyes que no están protegiendo a las mujeres. No olvidar que hay leyes que no están protegiendo a las personas a las mujeres que salen violadas. Y no olvidar que hay una forma de ver la justicia que es muy patriarcal, que es muy, no salgas a la calle vestida así, no hagas esto, no mires así. Lo que pasó, lo mereces por estar vestida así, lo cual es un insulto. Y yo creo que los personajes que intenté hacer... La agredida, la agredida justificada porque ella es así o ella es asá, que es una completa disculpe, una completa tontería. Sí. Es decir, acá estamos en una ciudad patriarcal, machista, donde a los mismos hombres nos cuesta a veces, porque tuvimos una educación así, en el cual las mujeres estaban como segundonas, como ciudadanas segundonas. Las mujeres que denuncian una violación, los mismos policías a veces le dicen, pero mire señorita, que es una parte de la novela, dice, pero mire cómo va vestida, pero mire usted lo provocó, pero ¿por qué sigue con ese señor? Y eso también es violencia para las víctimas. Estos tres personajes femeninos, yo me siento muy contento porque he logrado que algunas personas se acerquen a mí y me digan que se sentían identificados con Blanca, que es colombiana, dicho ese paso, que se sentían identificadas con los otros personajes que están alrededor y que están siempre luchando dentro de una ciudad que las agrede. Y eso no lo vemos a veces, esta ¿verdad? expresión, en Lima era inútil. La violencia machista era un cáncer cultural, un sarcoma extendido y normalizado incluso por muchas mujeres. ¿O en qué otro país troglodita, dices, podía haber niñas de 10 años violadas y embarazadas por sus propios padres, hermanos, primos, abuelos, siendo obligadas por el propio Estado al horror de parir? Y ahora es peor, ¿verdad? Porque con la nueva ley que ha pasado, ahora ni siquiera el aborto terapéutico se va a permitir a las mujeres violadas. Entonces, esta visión, creo que es realista, es dura. Y mucha gente que ha leído La lealtad de los caníbales, como que ha leído Bioy, como que ha leído La presión infinita, pero sobre todo esta novela, me dice que es una novela que los impele a seguir, pero que a veces es una mirada un poco dura y es una mirada, sin embargo, que les parece justa dentro de la ficción. Nos vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Perspectivas, estamos con Diego Treyes, estamos hablando sobre La lealtad de los caníbales, aunque ojalá nos dé tiempo para hablar otro libro tuyo, Diego, La procesión infinita, o un libro que acabas de reeditar, ¿no? Sí. Jackson el Redentor, ¿no? Jackson el Redentor, que es la tercera reedición de mi primer libro que escribí muy, muy joven, y en el que curiosamente por primera vez aparece el bar del Chino Tito y el personaje del Chino Tito que están en La lealtad de los caníbales, y está un personaje que aparece en La procesión infinita que se llama El Chato, ¿no? Que se llama Diego, ¿no? Y apareces también en Magdalena. En Magdalena, que es mi barrio, ¿no? Pero aparece sí, como si fuera yo. Es un personaje, ¿no? Un personaje que me acompaña, que envejece conmigo. ¿Tú has vivido en Magdalena? ¿En qué parte de Magdalena has vivido? Yo viví en Ayacucho con Libertad,
que para que los que se ubican un poco está a la espalda de la iglesia del Sagrado Corazón y a media cuadra de esta heladería que se llama Speciale, Sí, 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 sí. en la esquina. Ahí ocurre Hudson el Redentor al inicio. Sí, sí, se sitúa bien, porque además creo que dices, mencionas las calles, Sí, ¿no? claro, claro. Ese es mi barrio, Sí. Dime, ¿y cuándo empezaste a escribir? muy joven. Este libro lo comencé a escribir en relatos que yo no pensaba que formaran, porque es un libro de relatos que forman también una novela. Tiene un principio y un final, personajes que van avanzando, encontrándose. A los 15, 14, 15, empecé a escribir, pero era algo que necesitaba. Pero cuentos, Cuentos, relatos. también escribiste para un folleto de música, de Sí, rock, ¿no? era una revista de rock llamada Caleta, que fue la que, con la cual publicamos de alguna manera una colaboración, este libro en su primera edición. Y el cine. El cine lo estudié en la Universidad de Lima, escribí sobre él en El Comercio, hice un corto y todavía queda en debe para algún proyecto futuro que me encantaría hacer. Me gustan mucho los escritores que tienen una o dos peliculitas y nada más, ¿no? Porque yo soy escritor, no cineasta, pero me interesa mucho ver películas y la experiencia de realizarlas me gustó mucho. El bar del Chino Tito, en La Lealtad de los Caníbales, es casi una representación cinematográfica, ¿no? Le dedicas unas buenas páginas a este Claro, punto. esa parte es la parte final de la primera parte en la cual hay una suerte de cámara que va mostrando este bar que es en realidad el bar Queirolo, ¿no? Digamos, el bar del Chino Tito, desde que comenzó con Hudson el Redentor, es el bar Queirolo del centro. Y la cámara va avanzando porque comenzamos hablando de la perspectiva, va mostrando los personajes que van interactuando sin conocerse. Entonces, la idea, un poco, es la de La Colmena, que es esta novela de la que sacas el epígrafe, en el cual hay un bar, que es el bar de Doña Rosa, en la época del franquismo, una dictadura española, y tiene muchísimos más personajes que la mía, pero todos están dando vueltas como abejas alrededor de un panal. Esa es la representación del bar. El bar es básicamente Lima, de alguna manera, ¿no? Entonces, la cámara está avanzando, pero el cine está presente en todo lo que es Sí, escrito. hay varias alusiones a películas. También cuando Mateo se encuentra con Cayetana Herencia en el, En en la el precisión Sky, infinita, sí. ¿no? También hay un En el Sky, contrapicado. claro, en el Sky, al frente de San contrapicado, Marcos. sí. Los que estén viendo ahorita el Sky van a recordar ese bar, ¿no? Ese bar. También mis novelas reconstruyen lo que era Lima. Hudson el Redentor, por ejemplo, es una Lima que ya no existe, ¿no? Una Lima en la que, por ejemplo, tirábamos dedo en la bajada, al final de la Brasil, para llegar a la playa, Redondo, ¿no? Y correrolas a pecho y todos, pues, los rituales. Y ahora esa playa es de piedras, ya ni siquiera la violencia. Ahí fue la naturaleza la que cambió la realidad. Entonces, también yo lo veo como documento histórico a veces, Hudson, pero sobre todo esta trilogía que son Bio y La Procesión Infinita, La Lealtad de los Caníbales, trilogía que me tomó mucho tiempo concebir y que no es una saga, o sea, se puede leer de manera independiente, está dedicada, aunque yo vivo más de la mitad de mi vida fuera del Perú, está dedicada al Perú, está dedicada a mi patria, ¿no? Dime, el Sky casi es un puente de unión entre la Católica y San Marcos. Exactamente. Pero dejas señalado ahí que esa distancia era bastante grande. Estas 3 o 4 cuadras que separan la Católica y San Marcos, aludes al fenómeno de Sendero, aludes a la violencia de Sendero, aludes a la miseria de Sendero, pero señalas que en la Católica quizás la distancia era demasiado grande para saber lo que estaba pasando en San Marcos. O sea, es simbólico de la realidad peruana que una distancia tan pequeña significase que una universidad está tomada por Sendero Luminoso y la otra universidad está protegida de Sendero Luminoso y de las fuerzas militares que combaten Sendero Luminoso. Entonces, yo sé que en esa época estaba acá y había estudiantes que para protegerse iba a la Católica, pero hay una idea falsa, que es de la que habla La Procesión Infinita, que es decir que la Universidad Católica no estaba Sendero, y sí estaba Sendero. De hecho, el personaje que desaparece hace alusión a una persona que sigue desaparecida hasta el día de hoy, y era estudiante de la Universidad Católica. Era estudiante, participaba políticamente, democráticamente, de una izquierda fuerte, pero no tenía relación con Sendero. Pero este hombre desapareció hasta el día de hoy. Entonces, Este personaje que en la novela se llama Jaime Velázquez.
¿no? No recuerdo si se llama Jaime Velázquez, porque ya tengo tantos nombres en la cabeza, pero es el amigo, ¿no?, del profesor, ¿no?, que le está buscando, ¿no? Entonces, hay una situación que es muy conocida y que esta novela intenta repetir. Pero claro, es la idea de la universidad donde va la gente de clase media, católica, no los estudiantes, pero y también tenía pues una protección también militar. Y la universidad, la primera universidad del país, que era la Universidad Nacional, que estaba completamente tomada, ¿no? Tomada y Sendero Luminoso tenía atemorizado a los profesores. Es decir, historias, por ejemplo, como que venían y ponían un cuadrado en la pizarra, le decían al profesor que si tú escribes dentro de este cuadrado estás muerto. Y los profesores escribían alrededor. Ese nivel de miedo existía durante la época de Sendero y el posterior, ¿no? También, pues, eso, la dictadura y todo eso. Dime, haces alusión también a César Vallejo en varias de tus obras, ¿no? En una de tus obras hay un personaje que se llama Espergesia, clara alusión a Vallejo, y creo que en La lealtad de los caníbales hablas también de intensidad y altura, ¿no? Sobre la escritura. Asimismo, dices que la escritura es una forma de conciencia social y afirmas que quien te diga que el arte no es ideológico miente. Ya, pues no soy yo. No, Soy sí, Chino sí, Tito, sí, ¿eh? es verdad, sí, es Hay verdad. que hacer una diferencia entre los personajes y el autor. El personaje. El Sí, el personaje de Chino dice, Tito, ¿no? todo el arte tiene emociones, creencias, ideas, un modo de ver y de actuar. ¿Me entiendes? ¿Es así? ¿Crees eso? ¿O es solamente el personaje que está refiriendo ese punto? Lo primero de Vallejo. Vallejo está en todos los libros. El Perú no solamente tiene a Hugo Sotil, un futbolista extraordinario, un marciano, un extraterrestre del fútbol. Tiene también a César Vallejo, que es para mí el poeta de la lengua española más importante y que en París está enterrado muy cerca de mi casa. Ayer paseando con mis hijos, con mi familia, por el centro de Lima, le tomé una foto con mis hijos y les dije, este es el poeta más grande del mundo entero. Y vive cerca de casa. Entonces, para mí la devoción que hay con César Vallejo, que además es el personaje que es visitado cuando al cementerio van a hacer tours para ver tours entre comillas, para ver mucha gente que ni siquiera lo ha leído. Entonces César Vallejo, el dolor de César Vallejo representa bien al peruano. Eso lo primero. Arte e ideología. El arte e ideología. No, mira, fíjate, a mí siempre me están preguntando si yo soy un escritor comprometido, si yo creo que mis libros van a cambiar el mundo, si yo lo que quiero es que a través de mi literatura la gente piense como yo y nada más distante. Yo creo que la literatura es libertad. Yo aspiro a que me lea gente que tiene mi idea política de las cosas y a la gente que no. Y de hecho ocurre. De hecho, gente que está completamente en el ala opuesta de lo que yo pienso, es lectora y hasta le gustan mis libros, aunque no piense como yo. Otra cosa es que los personajes siempre se independizan de uno. Hay cosas de Chino Tito con las cuales yo estoy muy de acuerdo, o que nacen de mis propios recuerdos, y hay otras que no. Entonces, este formalismo ruso al que él alude, no es algo que yo intento practicar en mi literatura. Es decir, yo creo que la literatura abre espacios, hace viajar a la gente, hace entender a la gente algo que ellos pueden interpretar solos. No estoy de acuerdo con cierto paternalismo del escritor de decirle cómo pensar al otro, sino más bien es una forma, como en el cine, de mostrar. La literatura también muestra, y a partir de esa realidad que puede ser nueva o puede verse desde otra perspectiva, el lector puede tener su propio punto de vista sobre las cosas. Hay muchos, está el personaje del cura, que es un cura pedófilo. Yo para escribir eso tenía arcadas de asco. Sin embargo, hay una parte específicamente muy dura que cuando yo termino, la leo, realmente me siento mal, pero como escritor digo, esto me ha funcionado. Entonces hay que tener cierta distancia y al mismo tiempo intentar ser fiel a los personajes se independizan de uno. Y cuando eso ocurre, cuando tú ya has llegado a perfilarlo, crees que lo has perfilado de una manera en la cual él te va a decir cómo hacer las cosas, entonces ahí sabes que la novela puede, o que la ficción puede o no puede funcionar. Mira, hay un montón de cosas, como ves, he apuntado acá, estoy con estos hojitas amarillas, pero como se nos va a acabar el tiempo, hay también unas expresiones sobre los jueces, ¿no? Interesantes además, y duras. Era frustrante. Todo estaba podrido. Y ese poder judicial que tenía
hay una expresión que no puedo repetir ahora en televisión, de querer investigarlos estaba lleno de ratas, puro cogotero con terno, pidiendo guita para liberar hasta violadores de niños. Y hay otras, tan dura como esta, lo cual si empiezan un poco no es muy difícil. De hecho, es facilísimo para cualquiera con dinero un poco de perspicacia, porque no hay nada más abyecto y putrefacto en este país que la justicia. Y por eso yo aquí, yo, Ichiguro, yo vengador, yo detrás de ella, ahora soy la justicia. No me queda de otra. ¿Quién se anima a seguir esperando a que hagan algo? Aquí todo cuesta, la justicia cuesta, esperar cuesta, respirar en esa basura que llaman poder judicial cuesta. Son palabras durísimas a jueces que, no digo que resultan estremecedoras para alguien, para un lector que como yo es juez. Y sin embargo entiendo que la sociedad nos mira de esa forma. Quiero saber tu opinión sobre este punto que he escrito. Bueno, creo que deberíamos empezar que no necesariamente es una cuestión, una culpa individual, sino es una culpa del sistema. Que hay jueces, hay personas que trabajan en el Ministerio Público, que están empeñados en querer hacer las cosas de una manera correcta y van a encontrar, como en partes de un Estado que está cayéndose, que está infectado, digamos, va a encontrar, lo vemos no solamente en la literatura, lo vemos en el cine, va a encontrar simplemente que llega un momento en que dice, o te malogras o te caes. Y entonces yo creo que esta forma de ver las cosas de estos personajes es una forma de ver de las víctimas de la justicia en el Perú, y yo he intentado ser fiel a esa visión. Porque si uno sale a la calle ahora y le pregunta a la gente ahora, ¿qué piensa del Congreso? ¿Qué piensa del Poder Judicial, de los jueces? Yo creo que mucha gente va a verlo así. La pregunta que debemos hacernos es cómo hacer para que esa justicia, esas personas que quieren hacer el bien dentro de la policía, porque hay buenos policías, porque hay buenos jueces, porque hay buenos políticos, pero no son los mayores, no son los más. ¿Cómo hacer? La democracia sirve. Se viene la democracia, se vienen las elecciones. ¿Cómo hacer? Y ese es el gran problema, no solo en el Perú. No tenemos medios que puedan informar a la población en línea, en canales abiertos. Ya ni siquiera hay programas periodísticos que realmente lo hagan. No tenemos medios que puedan llegar y en una sociedad justa, plural, digan, bueno, esto está pasando. Eso cada vez en el mundo, los grandes millonarios, los grandes consorcios compran medios, compran editoriales, compran la ideología y le dan la vuelta. Pero sí yo tengo esperanza, pese a que estamos en el Perú ahora mismo en una situación terrible, triste, pero felizmente, creo que si nos organizamos los ciudadanos, podríamos llegar simplemente a una situación más equilibrada. Fue Diego Tríguez Paz, te agradecemos, Diego, por tu presencia. Sí, Carlos. Y estas son perspectivas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.